Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente número 5887 del año 2016, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Mariano Ruiz Xitumul contra el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Baja Verapaz. La señora Secretaria General Adjunta de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria. Es acto reclamado en el presente amparo las continuas actuaciones violatorias realizadas por la autoridad impugnada dentro del proceso penal identificado con el número 15.002-2014-00774, en el cual no se le ha permitido realizar su declaración al tenor de lo establecido en la ley procesal y bajo la petición de su defensa técnica, pues el proceso ha llegado a su finalización y no se le ha permitido declarar. Asimismo, que se programó continuación de la audiencia de debate para el día 17 de agosto del año en curso, en donde por el estado del proceso únicamente se le permitirá expresar algo más, contraviniendo el principio iura novit curia. La Sala Sexta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Alta Verapaz, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia de fecha 4 de noviembre del 2016, consideró: es importante resaltar que es del conocimiento de la defensa técnica del amparista que si en la audiencia señalada para el efecto no hizo valer el derecho a declarar de su patrocinado como lo había solicitado, tácitamente consintió el desarrollo del debate, ya que el sistema procesal penal guatemalteco, al ser acusatorio, las funciones procesales fundamentales de las partes se encuentran separadas, es decir, los sujetos procesales son los elementos del proceso penal que le dan vida al mismo y lo hacen dinámico, pues una de las máximas de este sistema es que el juez no puede conocer más de lo que le piden las partes, por lo que esta sala de la Corte de Apelaciones, constituida en Tribunal de Amparo, considera que de conformidad con las actuaciones, la autoridad impugnada no ha vulnerado la garantía constitucional del debido proceso del amparista, en virtud que el artículo 87 del Código Procesal Penal establece la oportunidad que tiene el sindicado de declarar, regulándolo de la siguiente forma. Durante el debate, la declaración se recibirá en la oportunidad y en la forma prevista por este código, lo cual es complementado con el artículo 372 del mismo cuerpo legal que estipula facultades del acusado. En el curso del debate, el acusado podrá hacer todas las declaraciones que considere pertinentes, incluso si antes se hubiera abstenido. Y en el presente caso, el postulante todavía puede hacer valer su derecho a declarar si es su deseo, pues de acuerdo a las actuaciones desarrolladas por el ACU, el debate no ha sido cerrado y aunado a ello, al escuchar los audios respectivos, el juez fue claro al responder que previo a clausurar el debate, si se recibiría la declaración del sindicado Mariano Ruiz Xitumul en la audiencia programada para el 17 de agosto del presente año, como fue solicitado por la abogada defensora del amparista, y en ningún momento al escuchar el audio el juez manifiesta que la audiencia es para que el amparista tenga algo más que manifestar como lo indica en el amparo. Razón por la cual, al no evidenciarse violación de ningún derecho garantizado por la Constitución Política de la República de Guatemala y otras leyes, el proceso de amparo promovido deviene improcedente. El artículo 44 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad regula que el tribunal decidirá también sobre la imposición de multas o sanciones que resultaren de la tramitación del amparo. En el presente caso, no debe condenarse en costas al postulante por considerarse que no actuó de mala fe. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega por notoriamente improcedente el amparo solicitado por Mariano Ruiz Xitumul contra el juez unipersonal del Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento
de Baja Verapaz por lo considerado. En consecuencia, se revoca el amparo provisional decretado por esta Sala de la Corte de Apelaciones en resolución de fecha 17 de agosto del 2016. Se le impone al abogado patrocinante, licenciado Carlos Antonio Popac, una multa de 500 quetzales que deberá ser efectiva dentro de los 5 días siguientes de la fecha en que quede firme el presente fallo en la Tesorería de la Corte de Constitucionalidad. No se condenen costas al postulante por lo considerado. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme al objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. Podrán hacer uso de la palabra y en este caso, por ausencia de las otras de las partes, solamente el solicitante del amparo, apelante y requiriente de la vista pública, Mariano Ruiz Xitumul, quien comparece con el patrocinio del abogado Carlos Antonio Popac, quien queda en el uso de la palabra. ¿Van a compartir el...? Su señoría, vamos a compartir unos minutos. Correcto, por supuesto, claro. Buenos días a todas y todos, su excelencia. Gracias por recibirme en esta honorable sala para decir en pocas palabras las razones por las cuales estoy aquí. Estoy siendo acusado de hechos muy graves, de los cuales no los cometí. El problema no es violación, como dice el expediente, tampoco robo. El problema es sobre un terreno que tengo en la aldea. Tengo problemas con un mi colindante. Este mi colindante se llama Ricardo Vargas. El primer punto, este señor Vargas me pide que le venda mi terreno. No me accedí. El segundo punto es que él arranca el monjón de una de las esquinas de mi terreno y corre en mi terreno aproximadamente 1 metro. Hasta ahora la situación no se ha resuelto. Yo he tratado de dialogar con él, pero él no accede a los diálogos. El tercer punto es que mi terreno pasa en medio de una carretera balastrada. El señor Ricardo Vargas, es presidente de un COCODE, pero además es presidente de 7 COCODES, se llama segundo nivel. Entonces, él llega en mi casa a pedirme que yo le donara 6 metros de mi terreno. No me accedí porque me quedaba sin terreno, el terreno es pequeño. Pero además de eso, las demás personas, propietarios de terrenos a la orilla de la carretera, no dieron su terreno ni 6 metros, ni 3 metros, ni nada. Y eso provoca un enojo al señor Vargas. El señor Vargas tiene influencia, tiene muchos poderes políticos en nuestra comunidad. Entonces, como no pudo ser esto, y siempre él dice de lo que él quiere, lo que él desea, siempre lo consigue. Entonces, ante esta situación, desafortunadamente, yo estoy triste, también estoy indignado porque están utilizando la ley del femicidio para que yo vaya a la cárcel y se quedan con mi terreno. Lo que está pasando en este caso es una extorsión. Señores jueces, yo estoy aquí
Yo quiero que me den la oportunidad de que en mis audiencias pueda hablar libremente, verbalmente y gráficamente. Yo quiero una justicia científica en honor a la verdad y a la misma justicia. Señores jueces, para terminar, yo soy ecologista, soy pacifista y siempre digo a mi gente que la justicia debemos de honrarla y que la justicia es operada por nuestras autoridades, llámese policía, fiscal, etc. Nosotros tenemos que honrarlo porque los operadores de justicia son los entes de peso y contrapeso del bien y del mal. Yo quisiera que la justicia haga que los malos se conviertan en buenos, porque no es posible que los malos exterminen la vida de los buenos. Entonces, yo, señores jueces, quisiera que se investiguen los hechos muy graves y para terminar, que los dioses iluminen a nuestra Guatemala, y yo estoy con la plena convicción de que pueblos y la justicia vamos a armonizar nuestra nación. Y para terminar, que los dioses nos bendiga a todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Honorable presidente, señores magistrados en la Corte de Constitucionalidad, como hemos escuchado, el señor Mariano Ruiz Chumul está siendo acusado supuestamente por haber actuado en contra de una jovencita. Es lamentable que hoy, esto como un presupuesto al proceso, existan personas que tienen otros intereses y actúen manipulando el derecho, manipulando los hechos para afectar a otra persona. Se ha demostrado dentro del proceso, con las pruebas científicas que existen en el mismo, que la persona, la señorita, está mintiendo. Y tristemente, cuando se desarrolla el debate, el mismo juez, podrá ser escuchado en los audios, empieza a preguntar a todos los peritos: ¿por qué cree usted que miente? Entonces los peritos empiezan a decir: bueno, lo que pasa es que es por un efecto traumático de todo lo que sufrió. Pero todos los informes técnicos, los informes incluso de trabajadora social y toda la situación que se verificó en la investigación demuestra que todo es falso. Incluso dicen: no hubo robo, dicen los expertos en la crisis, pero sí es creíble seguramente lo otro. Toda esta conducta luego se materializa cuando quien preside la audiencia, la autoridad impugnada, empieza entonces a limitar el derecho de pronunciamiento como declaración. Debemos establecer un parámetro en el mecanismo de la declaración del imputado. El imputado, al declarar por primera vez, está sujeto a aclarar, incluso a situar esa verdad que tiene ante el juzgador. E igualmente el Ministerio Público a hacer las preguntas que considere necesarias. Si bien es cierto, en la continuidad del proceso puede declarar cuantas veces quiera, ya no necesariamente significa que va a ser sujeto de aclaración su postulado o su postura. Simple y sencillamente podrá decir todas las cosas que quieran, que eso es lo que dice el proceso penal. Pero lo que ha ocurrido acá es que Mariano Ruiz Chumul no ha declarado. Pidió un momento para declarar con posterioridad en el desarrollo del proceso. Se señaló fecha para ello y luego, ese día, el juez dijo inmediatamente que se iba a concluir. Al hacer las conclusiones el Ministerio Público y pedirle que la defensa hiciera sus conclusiones y preguntar a qué horas iba a declarar el señor Mariano Ruiz Chumul, entonces el juez dice: bueno, puedes declarar después, claro, pero ya no será una declaración, será un pronunciamiento ya en el fondo.
Quien sabe del derecho penal y ejerce la defensa técnica sabe perfectamente que cualquier otra declaración con posterioridad a la etapa de las conclusiones es una simple información, es lo que quiera decir. El artículo 372 del Código Procesal Penal establece la facultad que tiene el imputado para declarar cuantas veces sea necesario. E igualmente el artículo 382, pues sí, permite que al final se le pregunte si quiere decir algo más. Y eso es lo que ha ocurrido. Por ello, honorables magistrados, esta representación ha acudido a la acción constitucional de amparo porque no es posible que se viole el debido proceso, ni tampoco el derecho de defensa. Hemos demostrado dentro del juicio las situaciones controversiales, críticas, contradictorias y falsas que han ocurrido, pero también e igualmente hoy dudamos de la imparcialidad del juzgador. El juzgador está llamado a ejercer el control de convencionalidad como encargado del proceso, pero no lo está haciendo. Si bien la sala le está quitando responsabilidad al decir que el juez responde a las peticiones de las partes, perdonen, con todo respeto, el juez conoce el derecho. Y particularmente que incluso para algunos tratadistas la declaración del imputado es sagrada. No podríamos permitir que al juez se le olvide que esto es sagrado y que esta etapa es distinta, después de las conclusiones va a ser distinta a la declaración del imputado. Eso, perdonen, el conocimiento que tiene el juez sobre el derecho es absolutamente obligatorio, no constituye una facultad ni un derecho, para que entonces él diga, las partes no me lo dijeron, no me lo pidieron, y por tanto, entonces no se le otorga ese derecho. Con la venia de quien preside, quisiera solicitar me permitan dar lectura a un párrafo de la doctrina en la cual sustentamos nuestros argumentos. Sí, puede proceder. Gracias, presidente. La falta de audiencia para el imputado o la inobservancia de ella en las reglas estudiadas conducen a la ineficacia absoluta de la resolución judicial en relación a la cual se concede el derecho de audiencia. Cuando ella perjudica al imputado, ambos comportamientos lesionan el derecho de ser oído como elemento fundamental del derecho de defensa. Esto está establecido en el postulado del tratadista Julio B.J. Mayer en el documento Derecho Procesal Penal, tomo 1, Fundamentos, página 567-568. Honorables magistrados, la petición de esta representación es que luego de escuchar estos argumentos y evaluar todos los elementos que hemos aportado a la acción constitucional, tanto en la sala de primer grado como ante la Honorable Corte de Constitucionalidad, se declare con lugar la acción constitucional de amparo. Toda vez que a partir de este momento lo único que se está pidiendo no es que se declare la absolución de Mariano Ruiz Xitumul. Él está claro en necesitar ir a demostrar su inocencia, pero no se puede demostrar inocencia cuando en principio se violan sus derechos. Por lo tanto, respetuosamente solicitamos que al tenor de la jurisprudencia constitucional guatemalteca se declare, se revoque la sentencia dictada por la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones de Alta Verapaz y se otorgue el amparo correspondiente a Mariano Ruiz Xitumul para que se le permita en consecuencia declarar de manera libre y anular las actuaciones en donde se violaron sus derechos. Gracias, señor presidente, señores magistrados. Muchas gracias, abogado Pop Ac. Finaliza la presente audiencia. Buen día.